Buenas tardes, licenciados. Hoy le voy a presentar un análisis sobre la economía informal en Bolivia, un tema crucial para entender la realidad socioeconómica del país. El título de mi exposición es Cuando la economía formal excluye, cómo el comercio informal sostiene la vida cotidiana en Bolivia y refiere la noción de productividad. Los integrantes de mi grupo son Alex Santos Arolara, Ana Isabel Calle Choquetilla, Alejandro Antonio Quinte Choque, Andrea Ailén Cruz Claros y mi persona Natalia Gisela Coca Pacheco. El objetivo de esta exposición es presentar un análisis crítico sobre la economía informal en Bolivia, destacando su importancia como sustento de la cotidiana y desafiando las nociones tradicionales de desarrollo. Presentación general. Esta presentación se basa en datos del INE, OIT, CEPAL, Banco Unión y amplia del análisis teórico, metodológico y empírico sobre la información de Bolivia. La introducción. Introducción en Bolivia enfrenta una alta tasa de informalidad laboral, alcanzando el 84.9% de informalidad laboral en Bolivia en OIT del 2024. Este fenómeno no solo es un problema económico, sino una forma de vida para la mayoría de los bolivianos. Problematización, preguntas clave, ¿es la información un fracaso económico o una sola forma alternativa de organización social? Objetivos de estudio. Nuestro estudio se enfoca en analizar críticamente la información en Bolivia, examinar las causas estructurales y efectos socioeconómicos, cuestionar las nociones tradicionales de progreso y proponer marcos alternativos de interpretación. Buscamos entender cómo la información se ha convertido en el principal mecanismo de sostén económico para millones de bolivianos, cómo desafía las teorías convencionales del desarrollo. Marco teórico. Nuestro análisis se basa en la teoría dualista del desarrollo, la economía política crítica y enfoques decoloniales como los de Quijano, Escobar y Santos, así como estudios de género económico informal. Conceptualización de informalidad. La informalidad se conceptualiza como actividades fuera del mercado regulado, no registradas de impuestos y sin beneficios laborales, pero también como una categoría analítica que reproduce jerarquías coloniales. Metodología. Empleamos métodos mixtos con énfasis cualitativos, analizando todos los datos del INE, OIT, CEPAL y Banco Mundial, además de una revisión exhaustiva de literatura especializada. Utilizamos la codificación temática para analizar la información. Limitaciones metodológicas. Reconocemos limitaciones como la dependencia de datos secundarios y la ausencia de entrevistas y etnografías, así como para la naturaleza porosa de los conceptos formal e informal. Evolución histórico 2005-2024. La informalidad ha crecido en Bolivia del 62.4% en 2005 al 84.2% en 2024. Incluso en periodos de bonanza económica, esto desafía la idea de que el crecimiento económico reduce la informalidad.
Comparación internacional. Bolivia lidera la informalidad en América Latina con el 84.9%, seguido de Guatemala con un 77.5%, Honduras 75.8%, después Chile con un 27.4% y por último Uruguay con un 22.1%. Distribución sectorial de la informalidad. El comercio es un sector más afectado, representando el 42%, siguiendo la manufactura con un 17%, el transporte con un 11%, los servicios con un 13% y por último la construcción con un 9%. Esto refleja la limitada diversificación productiva del país. Dimensión de género. Las mujeres son las más afectadas con el 87% de la informalidad, comparado con el 83.1% de los hombres. Esto refleja desigualdades estructurales y la falta de oportunidades para las mujeres en el sector formal. Brechas de derechos laborales. Existen grandes brechas en el acceso a derechos laborales. Solo un 10% de los informales tienen seguro de salud comparado con el 66% de los formales. Similarmente, hay grandes diferencias en accesos a contratos y jubilación. Condiciones laborales. Los ingresos en el sector informal son significativamente menores, con un promedio de bolivianos 1.800 comparado con bolivianos 4.200 en el sector formal. Además que las jornadas laborales son mucho más amplias y existe una mayor exposición a violencia laboral. Causas estructurales. Las causas estructurales incluyen un modelo extractivista con baja diversificación, la falta de generación de empleo formal, trámites y costos elevados para formalizar y crisis económica recurrente en el país. Impactos macroeconómicos. Los impactos macroeconómicos incluyen la evasión fiscal, la baja productividad laboral y la distorsión competitiva de las empresas formales. Perspectiva decolonial. Desde la perspectiva decolonial, la informalidad no es solo un atraso, sino una alternativa económica que desafía las categorías impuestas desde el norte global y reconoce económicas comunitarias invisibilizadas. Hacia una nueva visión de progreso. Proponemos una nueva visión de progreso que no se limite a la formalidad, sino que dignifique el trabajo y garantice derechos, reduciendo la precariedad. Recomendaciones. Es fundamental implementar derechos sociales universales, una reforma tributaria progresiva, simplificación de trámites, diversificación productiva y políticas de género y cuidado. Por último, las conclusiones. Bolivia vive una informalidad estructural no transitoria, resultado de causas históricas y económicas profundas. Se requiere un nuevo modelo de desarrollo inclusivo donde la informalidad sostiene a la mayoría de la población. Gracias por su atención.